Buenos días a todos y a todas y gracias por conectaros a este webinar de IGN sobre BIC43. A lo largo de esta sesión vamos a mostrar en qué consiste BIC43 con sus distintos módulos. En primer lugar, hablaremos del integrador bancario de una forma muy breve porque ya hicimos un webinar monográfico al respecto y bueno, si queréis verlo de nuevo nos lo podéis pedir y os enviamos el enlace. Después hablaremos de la parte de integración con el ERP y de la conciliación bancaria. Y luego ya al final pues dejaremos unos minutos para responder a vuestras preguntas que bueno, nos podéis trasladar en cualquier momento mediante el panel de GoToWebinar. En este webinar estaremos yo, Javier García, como responsable de marketing de IGN y mi compañero Luis Sánchez, que es consultor de Dynamics y bueno, nos explicará y nos mostrará una demo de BIC43. Así que, bueno, sin más dilación, entramos en materia con una pregunta. ¿Qué es BIC43? Pues bien, BIC43 es una solución que resuelve diferentes necesidades de gestión de tesorería y, por decirlo de alguna forma, lo hace en 3 tramos. En primer lugar, se trata de un agregador bancario que unifica todas las bancas electrónicas en un único informe. Y bueno, aquí se puede, pues, por ejemplo, configurar alertas por descubiertos o exportar saldos a este. En segundo lugar, y yendo un poco más allá, se puede integrar en Dynamics NAV o bueno, en Business Central para integrar los extractos o automatizar apuntes contables. Y en tercer lugar, para las empresas que lo necesiten, es posible realizar una conciliación avanzada y automatizarla. Y para ver todo esto, digamos, de una forma más clara y desarrollar este pequeño resumen que acabo de hacer, le doy ya paso a Luis para que nos muestre en qué consiste realmente BIC43. Buenos días, saludos a todos. Bueno, tal y como ha comentado Javier, BIC43 es una herramienta que en primer lugar, digamos, nos va a permitir tener a través de un agregador bancario pues un único punto en el que podemos consultar nuestros movimientos bancarios. Es decir, en vez de, si tenemos 4 o 5 bancos con varias cuentas, en vez de tener que entrar en la página web de cada banco para ver nuestros movimientos bancarios, nos va a permitir de una forma muy sencilla, desde un único punto de entrada, tener acceso a toda la información y todos los movimientos de nuestros bancos. Esto luego nos puede permitir, como ha comentado Javier, exportar nuestros movimientos a Excel o a ficheros bancarios norma 43, ¿vale? Configurar alertas para evitar descubiertos o cualquier tipo de cosas e incluso se podrían llegar a desarrollar conexiones de Business Intelligence a través de Power BI, ClickView o cuadros de mando con la herramienta de el agregador bancario, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho más en detalle, puesto que, como ha comentado Javier, todo esto ya se desarrolló en un webinar y el que quiera pues nos solicita la presentación de ese webinar o información adicional y se lo podemos ir pasando. BIC43 lo estructuramos en 3 posibles versiones, ¿vale? La BIC43 básico, que simplemente sería el agregador bancario, ¿vale? Es decir, la conexión a esta plataforma web para tener acceso a nuestros datos. El BIC43 estándar, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es traernos la información de los movimientos bancarios dentro de Navision, Dynamics NAV o Business Central, dependiendo de las versiones en las que estemos, ¿vale? Y utilizar la conciliación bancaria estándar que tiene el propio Microsoft desarrollado en Navision y Business Central. Y una última versión que sería el BIC43 Premium o avanzado, en el que adicionalmente tenemos un desarrollo realizado por IGN que nos permite una conciliación bancaria avanzada. Lo vamos a ir viendo en detalle. Bueno, vamos a empezar por lo que es el BIC43 estándar, ¿vale? Es decir, la conexión que tenemos entre Navision y, o Business Central o Dynamics NAV y el agregador bancario tesorario. Esto lo podemos tener desarrollado en las versiones de Navision, como la que estaréis viendo en pantalla, versiones RTC, ¿vale? También se puede poner en versiones incluso anteriores, ¿vale?
las tradicionales versiones de Navision. Y también lo tenemos para las versiones de Business Central, ¿vale? La demo la vamos a hacer en una versión de Business Central, la última versión, que, bueno, por si no sabéis, ya tiene un cliente web. Las últimas versiones, de hecho, el cliente de Navision o de Business Central es cliente web en exclusiva, es decir, las versiones más nuevas desaparece este tipo de cliente, el cliente de escritorio, y pasan a ser directamente de cliente web. No obstante, remarcar que este desarrollo lo podemos implantar en cualquier tipo de versión. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Para lo que es el caso del ejemplo, ¿vale? Tenemos una empresa, ¿vale? La empresa Cronus, que es la empresa de demostración que siempre trae en Business Central de serie, ¿vale? Incluso tenemos alguna empresa más, ¿vale? Como puede ser esta empresa demo que estamos mostrando ahora. Vamos a ver cómo tanto en la empresa Cronus como en la empresa demo, ¿vale? Si accedemos a las conciliaciones de cuenta bancaria estándar de Navision, las tenemos completamente limpias, ¿vale? No tenemos nada en ninguna de las dos empresas. Y volvemos a la empresa Cronus y accedemos a las conciliaciones estándar de Navision. ¿Vale? No tenemos ningún extracto, ningún movimiento. ¿Qué nos va a permitir esta conexión entre el agregador bancario y Navision? Bueno, pues nos va a permitir traernos esos datos. Para ello, accederíamos a una opción de configuración. Hay una serie de parámetros de configuración que hay que configurar, entre ellos un mapeo de qué empresas y qué cuentas bancarias son las que queremos que nos traiga el sistema, ¿vale? Y este proceso, ¿vale? Simplemente ejecutando esta opción de menú, se nos traerá esos extractos y esos movimientos bancarios que el agregador bancario nos pone a nuestra disposición, ¿vale? Los ficheros bancarios que se nos está trayendo, es decir, los que nos permite traernos el agregador bancario, son ficheros de estructura norma 43, ¿vale? Por si no los conocéis, son unos ficheros que tienen una estructura más o menos así. En este caso vamos a tener dos ficheros de dos bancos de la empresa Cronus y dos ficheros de dos bancos de la otra empresa. Nosotros pinchando este botón, automáticamente se va a traer esa información. Esto, que es un proceso, digamos, que podemos hacer que sea manual, se puede programar para que se ejecute, pues, por ejemplo, todos los días a las 4 de la mañana, ¿vale? Para que de esa forma los usuarios, cuando por la mañana entren en Navision, Dynamics Nav o Business Central, ya tengan sus movimientos bancarios perfectamente cargados en el sistema. Una verificación que realiza el sistema, ¿vale? Es que el importe inicial del extracto que nosotros estamos trayendo coincida con el importe final del último extracto que nos habíamos traído, ¿vale? Entonces se realiza esta verificación. Dado que esto es una base de datos de ejemplo y de pruebas, pues bueno, simplemente nos da la alerta, le decimos que puede continuar, ¿de acuerdo? Y el proceso ha finalizado. De esta forma, si ahora accedemos a las conciliaciones bancarias, donde antes veíamos que no teníamos ninguna entrada, ¿vale? Vemos que ahora ya tenemos movimientos de dos bancos, ¿vale? Si accedemos a la conciliación bancaria, pues tendremos lo que es la pantalla de conciliación estándar de Navision, ¿vale? Donde tendríamos una parte izquierda con los movimientos bancarios que nos hemos traído en el extracto y una parte en la derecha con los movimientos que tenemos contabilizados en Navision dentro de nuestro banco, ¿vale? Como podemos ver, pues para el banco Giro y el banco Euro tenemos esta serie de movimientos. A partir de aquí ya podríamos trabajar con la conciliación estándar de Navision, ¿vale? ¿Qué nos permite la conciliación estándar de Navision? Pues, por ejemplo, nos permite decir que este movimiento que estoy remarcando aquí, que tengo y me he traído desde mi banco, lo puedo casar con este movimiento que yo ya tengo contabilizado en mi banco, ¿vale? Y lo podríamos conciliar manualmente. Como podemos ver, ya nos pone que la diferencia es 0, ¿vale? Y este movimiento ya está marcado para conciliarse. No solamente eso nos ofrece la conciliación, ¿vale? Sino que también nos permite intentar conciliar automáticamente.
Con lo que va a realizar es intentar buscar estos importes en los movimientos que tenemos en nuestro banco, ¿vale? Y si los encuentra, nos los va a marcar también, ¿vale? Incluso te pide una tolerancia de fechas, pues porque es posible que haya importes que sean muy repetitivos y no queremos que nos incluya movimientos, por ejemplo, de enero o posteriores o lo que sea, ¿vale? Aquí se podría poner el número de días, ¿de acuerdo? Y como vemos, pues aquí ya tenemos una serie de movimientos que se nos han realizado, ¿vale? En la conciliación estándar de Navision nosotros no podemos registrar la conciliación hasta que tenemos un extracto completamente registrado, ¿vale? Esto cuando trabajas día a día con los extractos, pues igual no tienes tantos movimientos, pero si se trabaja con extractos de semanas enteras o de meses, pues supone un montón de líneas, ¿vale? También la conciliación estándar nos permite las líneas que no tenemos ya conciliadas, que no hemos marcado, transferírnoslo a un diario para que de esta forma nos pinte, digamos, la mitad del asiento. Nos está diciendo que tenemos un texto que nos lo trae del extracto bancario, ya nos pone el importe, nos pone que en la contrapartida será un banco y el banco que será, y nosotros aquí ya tendríamos que elegir la otra, digamos, pata del asiento, ¿vale? Si es un cliente, si es un proveedor, si es una cuenta contable, etc. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, indicamos una cuenta contable y registramos, nosotros tendríamos que este movimiento ya lo podríamos casar con este de aquí, ¿vale? Y podríamos registrar esta conciliación. Básicamente, lo que hemos conseguido es de una forma muy simple, simplemente dando a un botón, ¿vale? Voy a volver a acceder a la pantalla para que se vea. Simplemente pinchando en este botón, tener todos nuestros movimientos bancarios disponibles para, contra ellos, poder ir realizando las distintas contabilizaciones que fuesen necesarias. ¿De acuerdo? Hasta aquí, digamos, viene lo que sería el BIC 43 estándar, ¿vale? Es decir, utiliza la funcionalidad estándar de conciliación de Navision, ¿vale? Y le añade esa traída de datos de forma automática desde el agregador bancario Tesoralia. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece la funcionalidad Premium, ¿vale? La funcionalidad Premium nos va a permitir, y lo veremos ahora, una serie de opciones adicionales que nos pueden ayudar a la hora de conciliar, ¿de acuerdo? Vamos para ello a cambiarnos de empresa, ¿vale? No hemos comentado, pero vamos a comentarlo ahora, que esta funcionalidad de traernos los datos desde el agregador bancario es una funcionalidad multiempresa, ¿vale? Si nos hemos fijado, a nosotros se nos ha creado una serie de extractos en la empresa Cronus, pero también en la empresa de demostración que estamos utilizando. Es decir, se nos traen para dos empresas, ¿vale? Voy a eliminar estos dos extractos, ¿vale? Pero como podemos ver, se nos ha traído a las dos conciliaciones bancarias. Bueno, vamos a realizar una traída de datos de nuevo, ¿vale? Ya con unos datos para el ejemplo. Que vamos a realizar de conciliación bancaria avanzada, ¿vale? Lo mismo, simplemente pinchando al botón, se conecta al agregador bancario y los extractos que nos haya dejado el agregador bancario como disponibles los vamos a tener accesibles, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nos hemos traído para un mismo banco 3 extractos, ¿vale? Y desde aquí tendríamos acceso a la conciliación de Navision estándar. ¿Qué nos permite la conciliación avanzada? Bueno, nos va a permitir acceder a una pantalla ¿vale? En la que tenemos varias partes. En primer lugar, al igual que habíamos visto en la parte anterior, tenemos los movimientos que nos hemos traído del extracto bancario. Aquí, como podéis ver, pues nos hemos traído de varios días. ¿De acuerdo? Tenemos una parte en la derecha donde tenemos los movimientos que tenemos pendientes de conciliar en nuestro banco dentro de Navision, es decir, apuntes que ya se han realizado dentro de Navision. ¿Vale?
Bueno, pues lo más básico inicialmente que tiene es que nos va a permitir seleccionar una línea, elegir de entre los movimientos que nosotros tenemos ya contabilizados la contrapartida que queremos, ¿vale? Y como vemos, perdón, no es este, es este otro. ¿Vale? Y como vemos, ya la diferencia se nos ha quedado en cero, ¿vale? Una vez que tenemos esto, podremos registrar esta línea y nos desaparece tanto del extracto como movimiento pendiente, como de los movimientos bancarios que ya no están pendientes. Podemos hacer, como hemos hecho, el caso de una única línea contra una única línea o, como podemos ver en este caso, añadir varios movimientos, ¿vale? Hasta que la diferencia la tenemos en cero y poder registrar la conciliación y nos vuelve a desaparecer. Muy bien. ¿Qué más opciones tenemos? Supongamos que podemos tener un caso en el que hemos hecho un asiento y una de las cuentas que se usan en el asiento era el banco, hemos puesto un banco y después de registrarlo nos hemos dado cuenta de que, ahí va, me he equivocado de banco. Hacemos un contrasiento para corregirlo y tendremos, por ejemplo, como vemos aquí, dos movimientos. Claro, esto nunca nos va a llegar en el banco porque era un error, ¿vale? Nosotros podremos marcar los campos, las líneas que queremos, ¿vale? Y siempre y cuando tengan un resultado neto de cero, podremos casar esos movimientos bancarios entre sí, de forma que se me limpia la parte, digamos, de movimientos que yo tengo en mi extracto, en mi banco. Bueno, hasta aquí no es que aporte una cosa excesivamente adicional sobre la conciliación estándar, pero la conciliación avanzada nos va a permitir algo mucho más interesante, que es que, por ejemplo, nosotros tengamos un movimiento bancario en el que me está diciendo que un cliente me ha pagado, por ejemplo, la factura 10-15, ¿vale? Y aquí en la parte inferior tendremos todos nuestros movimientos pendientes de liquidar, tanto de clientes como de proveedores. De forma que, sin necesidad de tener que realizar un apunte a través de un diario contable, ¿vale? Podremos buscarnos la factura, marcar que para la línea en la que estamos puestos queremos que se liquide con esa factura y como vemos en este caso, se nos ha realizado ya aquí dejándonos que la diferencia es cero. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, registraremos la conciliación. Cuando registramos esta conciliación, lo que nos va a hacer es dos cosas. Nos va a realizar el apunte contable, ¿vale? Nos va a liquidar y nos va a dar de baja esta factura y adicionalmente ese movimiento bancario va a quedar como conciliado. Vamos a verlo, como registramos, ¿vale? Incluso nos lanza, que esto es configurable, se puede activar o desactivar, pero bueno, hay empresas que guardan, como quien dice, una nota de contabilización para guardar o graparle adjuntos justificantes o lo que sea, ¿vale? Del apunte contable que nos ha realizado. ¿Vale? Aquí tendríamos un report estándar de Navision donde nos está diciendo el apunte que nos ha hecho. Nos ha hecho un apunte contable de la cuenta de banco contra la cuenta de cliente. ¿De acuerdo? Como vemos, la línea ya nos ha desaparecido y aquí ya tampoco tenemos como pendiente la factura 1015. Si nosotros fuésemos a la ficha de nuestro banco, podríamos ver todos esos movimientos. Voy a ordenarlo para coger el último movimiento. ¿Vale? Aquí tenemos el banco, el movimiento que habíamos registrado, ¿vale? Y podríamos ver todos sus movimientos adicionales, tanto el movimiento de contabilidad que se ha realizado, ¿vale? O el movimiento de cliente. Un movimiento de cliente, ¿vale? Que ya no tiene importe pendiente y que si navegamos, perdón, si queremos ver qué movimientos son los que ha liquidado, me está diciendo que este movimiento ha matado a la factura número, la factura 1015. ¿Vale? Bueno, pues volvemos a nuestra pantalla, ¿vale? Y vamos a ver más casos. Es decir, no solamente podemos matar una factura, sino que podemos seleccionar varias. Podemos seleccionar, por ejemplo, la factura 19 y la factura 20, ¿vale? Y nos haríamos exactamente lo mismo. En el momento de registrar, se realizaría el apunte y se conciliaría de forma automática. ¿Vale? Aquí nos habría hecho un apunte de 2.750 y nos habría liquidado las dos facturas. Bien, también podemos tener un caso en el que tengamos una factura, como nos dice aquí, la 1016, ¿vale? Que podemos ver en la parte inferior, que es una factura de 4.000 euros, pero nos están pagando
solamente parte. Yo podré marcar esta factura, pero en este caso vemos que la diferencia no me está quedando 0, ¿vale? Que en este caso lo que queremos es que nos haga un pago parcial de la factura. Para ello tenemos aquí el campo parcial, ¿vale? Marcaremos que estamos haciendo un apunte parcial y se nos registrará un pago de 2.000, ¿vale? Y esta factura que tenemos de la factura 1016, pues pasará de tener un importe pendiente de 4.000 a un importe de 2.000. Vamos a verlo. No hace falta que saquemos el report, ¿vale? Vemos cómo nos ha desaparecido ya la línea del extracto, puesto que ya es un extracto que tenemos conciliado. Vemos que nuestra factura 1016 ahora tiene un importe de 2.000, puesto que era una factura originalmente de 4.000 y ha sufrido un pago de 2.000 euros. Vale, un poquito más allá, ¿vale? Podemos tener casos en los que tengamos una factura, ¿vale? Como ponemos aquí en el ejemplo, y que parcialmente nos está realizando el pago de otra, ¿vale? Bueno, pues si nosotros seleccionamos la factura 1017 y la factura 1018, ¿vale? Nos encontramos con que tenemos diferencia. En este momento, el sistema, si nosotros le decimos que esto es un pago parcial, no puede realizarlo, porque no sabe, con la información que tiene, no es capaz de decir si la que estoy pagando parcialmente es la factura 1017 o la 1018. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite también la conciliación avanzada? Este extracto que nosotros nos hemos traído, ¿vale? Dividirlo. Y le decimos, mira, quiero que me dividas y me dejes una línea de 2.000. ¿Vale? En este momento, ¿vale? Yo podré modificar la descripción, puesto que es la que se utiliza para realizar el apunte, ¿vale? Y si nos fijamos, nos ha creado una línea, además la empieza por diferencia, ¿vale? En el que nos ha creado los otros 500. Podré modificar la descripción, decir que esto es de la 1018, que es un pago parcial. Podré venir a la 1017, marcarlo también, ¿vale? Y como vemos, en este caso, en el que estoy puesto, siempre cuando registramos, nos registra la línea en la que estamos puestos, nos desaparece la de 2.000 y esta de aquí, si registramos, ¿vale? Y la factura 1018, que antes tenía un importe de 3.000, pues nos pasa a tener un importe vivo de 2.500. Un poquito más allá, tenemos la posibilidad también de liquidar desde el extracto bancario remesas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, podemos tener una remesa, ya sabemos que en Navision no te deja desde un diario realizar el pagar remesas, sino que te está obligando a ir a la remesa y liquidarla desde allí, ¿vale? Pero nosotros en estos casos tenemos esa funcionalidad habilitada de que me va a permitir marcar los movimientos de remesa y aquí pues podríamos ordenar o filtrar pues como cualquier otro campo de Navision y registrar la conciliación. ¿Vale? Y exactamente igual, bueno, podríamos imprimirnos el informe para donde nos está diciendo que nos ha matado una factura de 3.000 y una de 4.500 que estaban en una remesa registrada, ¿vale? Y nos ha creado la entrada en el banco. Bueno, exactamente igual que tenemos y hemos hecho ejemplos con los clientes, sería con la parte de proveedores. ¿De acuerdo? Hay un tema adicional que es que tenemos la posibilidad de tener más información, ¿vale? Es decir, aparte de la descripción, los ficheros norma 43 pueden traer información adicional, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aparte de esta línea, puede traer alguna línea adicional que nos va a permitir tener más información. Imaginémonos que en el campo de descripción nos aparece y no sabemos ni el cliente, ni el número de factura, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, ¿vale? En esta línea de ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Nos estaría trayendo esa información en estos campos que vemos aquí. Incluso para poder verlo en el ejemplo, ¿vale? Esa información nos vendría en esta serie de campos. Si aquí nosotros tenemos puesto factura
5555 y vuelvo. Vemos que tenemos factura 555, con lo cual tenemos una información adicional a la hora de poder buscar cuál es la contrapartida de este pago o de este cobro que tenemos en el banco. ¿De acuerdo? De hecho, si nosotros tenemos comprimida esta pestaña, esa información se nos muestra aquí para que sea mucho más accesible y más sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente, digamos, hemos visto cómo podemos liquidar clientes y, como comentábamos, la parte de proveedores sería exactamente igual. También tenemos la opción de utilizar la conciliación automática, donde me va a intentar buscar estos importes en los movimientos de banco, en los movimientos de cliente y en los movimientos de proveedor. ¿Vale? También, como habíamos comentado antes, con una tolerancia de días. ¿Vale? Por ejemplo, le damos un margen de 5 días más o menos y él nos intentará casar con los movimientos. Desde aquí tenemos la opción de que si pinchamos, automáticamente se nos abre una pantalla diciéndonos, pues mira, este es el cliente, ¿vale? Es este número de factura y si queremos desmarcarlo porque consideramos que no es la oportuna, bueno, pues lo desmarcamos. ¿Vale? La mayor parte de los movimientos que tenemos a través de bancos son cobros de clientes o pagos a proveedores, pero no todos, ¿vale? Tenemos situaciones en las que no es ni un cliente ni un proveedor, como puede ser un traspaso que hacemos entre nuestras cuentas bancarias, ¿vale? O como puede ser el caso de un préstamo, por ejemplo. Un préstamo no tiene como contrapartida ni un cliente ni un proveedor. ¿Qué tendríamos que hacer en estos casos? Pues hacernos un apunte en el diario, ¿vale? De forma que cuando lo registremos nos aparecería aquí y poder seleccionarlo, o podemos utilizar una funcionalidad que hemos añadido, que es la posibilidad de crear apuntes. ¿Vale? Cuando nosotros marcamos el campo crear apunte, se nos despliega más información y seleccionamos la contrapartida. Un cliente, un proveedor, una cuenta, o lo que sea. ¿Vale? Seleccionamos la contrapartida, la indicamos, ¿vale? En el caso de que tuviésemos que utilizar dimensiones, ya se nos muestran también las dimensiones existentes para poder rellenarlas, o si estamos utilizando proyectos, también, ¿vale? El campo de proyecto y la tarea de proyecto. Bueno, y una vez que tenemos esto, ya no es registrar conciliación, sino que es la opción de crear apunte. Y nos hace exactamente lo mismo. Nos ha realizado el apunte, nos ha desaparecido de nuestros movimientos de extracto pendientes, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, vamos al banco para ver los apuntes que tenemos realizados, pues aquí tendríamos nuestro movimiento bancario. ¿Vale? El apunte contable que pretendíamos que se nos hiciese. Bueno, remarcar que todo este desarrollo que estamos viéndolo en un cliente web, ¿vale? Lo podemos tener también dentro de los clientes clásicos de Navisio, ¿vale? A modo de ejemplo, para que veáis simplemente que tenemos la pantalla con sus 4, digamos, zonas principales, movimientos del extracto, movimientos de banco, movimientos de cliente y movimientos de proveedor. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente acabamos de terminar de ver lo que sería la conciliación premium, ¿vale? La conciliación avanzada. Es una conciliación que nos está permitiendo que de una forma muy simple y muy intuitiva podamos fácilmente contabilizar prácticamente todos los movimientos que nos han entrado a través de banco, ¿vale? No excluye que podamos seguir utilizando, si necesitamos, apuntes desde el diario, sobre todo para igual apuntes muy complejos que puedan existir, etc. No hemos visto en detalle toda la funcionalidad que puede aportar, porque si os parece interesante os podéis poner en contacto con nosotros y presentar un caso, digamos, más detallado o con más nivel de detalle, viendo no solo remesas, sino órdenes de pago. Pero bueno, para que nos hagamos una idea de lo que nos aporta la conciliación avanzada, entendemos que es más que suficiente. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que se haya ido pudiendo plantear a lo largo de la demostración, Javier. Sí, bueno, muchas gracias, Luis. Yo creo que se ha visto de una forma bastante clara que es capaz de hacer BIC43. Y bueno, como has comentado, lo hemos visto en una versión moderna del RP, pero se podría hacer en otras versiones anteriores de Dynamics.
Y ya, bueno, pasamos a resolver algunas dudas que tenemos por aquí. Y bueno, vamos con la primera. Una vez que se empieza a utilizar el integrador y a conciliar en NAV, ¿qué se hace con todo el historial anterior de movimientos del banco? Vale, efectivamente. Vamos a ver, cuando nosotros vamos a un banco y vemos los movimientos bancarios, hay un campo que os estoy mostrando, que es el campo pendiente. ¿Vale? Si se ha estado utilizando una conciliación, pues eso, fuera del sistema, en Excel, y no se ha utilizado nunca ni la conciliación avanzada ni la conciliación estándar de Navision, absolutamente todos los movimientos bancarios que tengamos van a estar marcados como pendientes. ¿Vale? Lógicamente, esto hace que sea bastante más incómodo porque en esta parte de aquí vamos a tener todo el historial de movimientos. Entonces, cuando se arranca, digamos, con la conciliación, lo que se hace es correr un proceso que nos marca todos aquellos movimientos que nosotros ya tenemos, por ejemplo, conciliados por fuera en Excel, ¿vale? Se marcan para que no nos salgan como movimientos pendientes. Bueno, por otro lado, ya lo has comentado un poco y lo hemos podido ver, pero ¿cuál es la principal ventaja de la conciliación avanzada respecto a la conciliación estándar de Navision? Si nos fijamos, cuando hemos hecho la conciliación avanzada, no hemos tenido que escribir absolutamente nada, no hemos entrado a un diario, ¿vale? Con lo cual se evita mucho el tema de cometer errores, ¿vale? Un error muy típico que nos solemos encontrar es que cuando se liquida, por ejemplo, un cliente desde un apunte a través de un diario, pues la gente, por el motivo que sea, no le pone que es un tipo pago, ¿vale? Si luego se tiene que desliquidar un movimiento y no le has puesto que es de tipo de pago, te va a dar error, ¿vale? Evita muchos errores y sobre todo para mí lo más útil es que es tremendamente simple. Es decir, incluso aunque tengas una persona que acaba de entrar en la empresa, puedes ponerle con esta tarea y te va a quitar, te va a limpiar el 90% de los movimientos porque es muy sencillo. Es decir, si yo cojo y digo, bueno, pues es la factura número 1029, pues me busco la 1029 y la busco. Si no me está viniendo en el extracto bancario esa información, pero me dice que es de un cliente, pues yo puedo filtrarme el cliente que yo quiera. ¿Vale? Y ya simplemente entre los movimientos de ese cliente y teniendo además la fecha de vencimiento, es muy sencillo localizar qué es lo que nos están pagando. ¿Vale? Con lo cual, se agiliza y se facilita mucho todo lo que es el tema de contabilización de apuntes bancarios. ¿Vale? Lo ideal es que pues los movimientos bancarios los vayamos contabilizando todos los días. Es decir, si tenemos una herramienta simple y sencilla, nos conectamos por la mañana y hacemos estos apuntes de forma rápida y de esa forma tenemos nuestro banco dentro de Navision lo más actualizado posible, la información de clientes y de proveedores lo más actualizado posible. Es decir, si cualquier compañero del departamento comercial quiere mirar si un cliente tiene saldos pendientes, pues al tenerlo contabilizado prácticamente de un día para otro va a tener una información mucho más precisa. ¿Vale? Básicamente es eso, simplicidad, evitar errores, ¿vale? Y facilidad de uso. Vale, tenemos otra pregunta. ¿Sería posible tener la conciliación avanzada en Navision sin el integrador bancario? Sí, vamos a ver, el integrador bancario lo que nos está haciendo es darnos de una forma sencilla los ficheros bancarios norma 43, ¿vale? Pero si por lo que sea nosotros manejamos solamente una empresa y muy poquitos bancos, bueno, podremos descargarnos los ficheros bancarios norma 43 desde la propia página del banco, ¿vale? Nosotros podríamos importarnos el fichero bancario norma 43, ¿vale? Y como vemos, por aquí tenemos que nos hemos traído otra serie de movimientos, ¿vale? Entonces, sí, es perfectamente posible tanto empezar solo con el integrador bancario sin la conciliación avanzada, ¿vale? Como empezar solo con la conciliación avanzada sin el integrador bancario, como con las dos a la vez. No hay ningún problema en ese sentido. Muy bien.
tenemos otra pregunta en relación a la descarga de datos que se realizan desde el banco. ¿Cuántas descargas se hacen y cada cuánto tiempo? Bueno, en principio lo que tenemos es que nosotros nos estamos trayendo los extractos bancarios que el integrador bancario ponga a nuestra disposición, ¿vale? Lo habitual es que tú, por ejemplo, hoy te traigas los movimientos de ayer y los contabilices, ¿vale? Eso es lo más habitual. Pero si con tu integrador bancario pues decides, oye, mira, quiero que me pongas a las 3 de la tarde los movimientos que haya desde que empieza el día hasta las 3 de la tarde y luego otro fichero desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, si el integrador bancario nos deja esos ficheros en ese momento, pues nosotros cada vez que nos traemos, ¿vale? Nos vamos a traer siempre los ficheros que nos ha dejado como pendientes. Entonces, esto es algo ya que se determina en tu relación con el integrador bancario. Perfecto. Pues en principio no hay más preguntas. Bueno, en cualquier caso, si surge cualquier otra duda, pues más adelante os podéis poner en contacto con nosotros de la forma habitual o bueno, me podéis escribir a mí directamente sin ningún problema. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias, Luis, y Muchas muchas gracias a gracias, todos y gracias por vuestra asistencia. gracias especialmente a todos y a todas por participar y buenos días.